Me es muy grato estar aquí, el verles, ver que la misericordia de Dios se ha aplicado a cada uno de nosotros, porque nos da un día más de vida y nos da un día más de esperanza para seguir caminando y seguir este camino que tenemos día con día, que estamos viviendo. Y doy la más cordial bienvenida a todos, cada uno de ustedes. Esta es su casa, la Iglesia Vida Nueva Neza, y damos gracias a Dios por ello. Y quiero, ya han dado la bienvenida, pero quiero hacer énfasis en, tenemos aquí dos hermanas Rosis, ¿sí? Si se gustan poner de pie para que los vean, la congregación Rosy y Rosy que está atrás. Que Dios les bendiga, de verdad, esta es su casa, bienvenidas, Tres también, hermana, también tres, que ya son de casa, ustedes saben que son de casa, ¿qué pasa el lugar? Bienvenidas, todos los demás somos de casa, ya somos de casa todos los demás y nos da mucho gusto recibirles aquí. Y bueno, vamos a iniciar. También tenemos, sí, también la hermana José también anda ahí compartiendo. Hermana José también, bienvenida a nuestra hermana, Felicitas o Félix, dijo, Félix, bienvenida, Felicitas, bienvenida. Doy gracias a Dios porque todos los demás ya somos de casa. Nos han faltado algunos porque estemos orando. Ustedes saben que están pasando situaciones de salud un poco difícil. El hermano Alfredo, su esposa Raquel, mi nuera también con su bebé y algunos otros hermanos que están pasando situaciones difíciles de salud. Vamos a seguir orando por ellos, creyendo en las promesas de Dios, y esto nos debe de fortalecer para seguir adelante, como la palabra debe fortalecernos para seguir este caminar diario en nuestras vidas. Y vamos en esta tarde, hace 8 días yo les comentaba que quería yo ver el capítulo 2 y 3 de Jonás. En esta serie, la serie es el libro de Jonás, pero la semana pasada ya no nos dio tiempo y nada más vimos el capítulo 2. Ahora vamos a ver el capítulo 3. El título de la serie se titula Dos arrepentimientos. Y vamos a estar viendo, para que vayan buscando en la palabra de Dios, el capítulo 3 de Jonás. Ya la próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos cerrando ya este libro. Muy interesante, muy hermoso este libro, y podemos aprender muchas cosas de él. Nos puede enseñar tantas cosas y poderlas aplicar a nuestra vida. En el capítulo 2 terminamos con que Jonás había sido vomitado en la tierra por ese gran pez. Si recuerdan ustedes ese gran pez, donde seguramente él ha de haber salido débil, con la piel marcada por esos jugos gástricos de ese pez grande. Imagínense estar en su estómago de ese gran pez. ¿Cómo ha de haber salido oliendo a mar? En ese caso, él estaba en un estado de vulnerabilidad. Pero sucede algo muy, muy hermoso dentro de esta historia, y es que Dios vuelve a hablar con él. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Sí fue, no fue? Porque déjame decirte que tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios. Pero antes de iniciar, vamos a ponernos en manos de Dios. Oremos, inclina tu rostro. Mi Dios, mi Señor, en este mediodía le doy gracias por la vida de su iglesia, por la vida de sus hijos, especialmente esta iglesia Vida Nueva Neza. Le pido y le ruego que abra nuestro pensamiento, pero sobre todo que disponga nuestro corazón a su palabra, a su voluntad, y que supla, Señor, mis debilidades para que yo pueda compartir el Evangelio, Señor. Solamente es a través del Espíritu Santo, Señor, que podemos ser transformados, y le pido y le ruego que dispongamos nuestro corazón a su voluntad. Ayúdenos, en sus manos ponemos esta predicación. Que usted nos guíe, Señor, para que salgamos bendecidos, porque su palabra es bendición, Señor. Es transformadora, Señor, es consoladora, exhortadora. Gracias por su palabra. Nos abandonamos en sus manos y lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como siempre les digo, ocupen sus lugares, acomódense, relájense, pero no se me duerman, hermanos, porque a veces todavía ni empezamos y ya estamos durmiendo, Pero vamos a estar viendo el capítulo 3, vamos a ir leyéndolo poco a poco, los versículos, y vamos a ver qué nos enseña el Señor en este capítulo 3. Yo creo que muchas cosas, y vamos a estar viéndola. Dice Jonás, capítulo 3, versículo 1, dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí le está hablando el Señor a Jonás. El Señor no le está hablando a un nuevo profeta, a un profeta limpio, sino que Dios le está llamando a Jonás, que había fallado delante de él. Y es algo muy hermoso, hermano, que déjame decirte, que Dios te hable de nuevo cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros corremos en dirección opuesta, y que Dios te hable de nuevo. Déjame decirte que eso muestra su grande amor, su grande misericordia hacia nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos corrido del lado opuesto a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas que no le agradan a Dios? Y aún el Señor, sabiendo que nosotros nos equivocamos, muestra su amor y nos habla nuevamente a nosotros. Es algo hermoso, es algo bello. La desobediencia, hermano, nos hace perder el tiempo muchas veces, pero no el propósito de Dios. La desobediencia nos hace perder mucho el tiempo, pero no el propósito de Dios, hermano. Dios no cambió el destino era Nínive, proclamarle. Él cambió al mensajero. Él cambió a ese mensajero en ese proceso, en la tormenta, en el pez. Él cambió a ese mensajero. Y déjame decirte, muchos de nosotros venimos saliendo de una enfermedad, de una situación, de una circunstancia adversa, difícil, de una crisis. Pero Dios te dice por segunda vez, levántate y ve. Levántate y ve. Dios no descartó, hermano, lo que había dicho. Él le dio una instrucción, como se la dio en el capítulo 1, ¿recuerdan? Capítulo 1, versículo 2 dice así: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y ahora le dice en el 3:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Wow. Vimos que Jonás, en primera instancia, estaba acostado en ese barco cuando vino la tempestad. Estaba dormido mientras la tormenta estaba rugiendo fuerte afuera y ponía en peligro la vida de muchos marineros paganos que a final de cuentas reconocieron quién era Dios. Pero ahí estaba Jonás, y el estar acostado espiritualmente representa apatía, la depresión, la comodidad peligrosa, el estar acostado. Muchas veces así pasa con el cristiano. Estamos cómodos, estamos acostados y no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, de que no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que la hagamos. Pero el Señor en su misericordia nos habla otra vez. Ese amor. Nosotros cuando estamos educando a nuestros hijos, los reprendemos, pero seguimos confiando en ellos y les seguimos enseñando. Es porque mostramos nuestro amor. Cuando Dios te dice, levántate, te está ordenando, sacude la pasividad en la que estás. Es el fin de esta etapa, de esta pausa en tu vida. Levántate. Y si has pasado por alguna situación difícil, por una enfermedad, por una crisis, Él dice, levántate. Levántate. Esa es la señal, hermano, donde termina la etapa de lamento, donde debemos hacer una pausa en nuestra vida y levantarnos con poder en el poder de Cristo. Él dice, levántate. Es tiempo de la acción. Levántate. En la Biblia, estar postrado o sentado a menudo se asocia con la derrota, con la esclavitud o con la bendicidad. O sea, como el cojo a la puerta del templo andando mendigando. O sea, es muy fuerte, de verdad, con lo que se asocia cuando uno está postrado. Pero Dios te dice, levántate. ¿Por qué nos dice levántate? Porque Dios no nos ha diseñado para vivir postrado. Dios no nos ha diseñado para vivir tirado en el suelo. Él no nos ha llamado para vivir de esa forma. Él nos ha llamado para hacer otras cosas. Debemos de recordar quién es Dios y que Él es nuestro Señor. Dice en Jonás, capítulo 3, versículo 2, la orden es clara, dice, levántate y ve. Levántate y ve. No puedes ir a Nínive si primero no te has levantado del lugar
donde el pez te vomitó. No puedes ir a predicar si no te has levantado de la condición o la situación donde estás, en tu comodidad, en tu depresión, en tu angustia. Tenemos que levantarnos. Si queremos ir, lo primero que tenemos que hacer es levantarnos. Y el Señor nos ordena, levántate. Levántate porque hay trabajo por hacer. Dios no te levanta para que te quedes de pie mirando el paisaje o viendo qué vas a hacer, sino para que empieces a caminar en la misión que Él te ha encomendado. ¿Qué misión nos ha encomendado a todos? Y una de ellas es ir y predicar el evangelio. Pero tenemos que estar de pie, tenemos que estar levantados. Si no, ¿cómo queremos caminar? Imagínate que Jonás saliera de ese pez tan grande, que se quedara ahí parado, ya se levantó, pero que no caminara, que no hiciera la orden. De nada valdría. De nada vale que nos demos cuenta que tenemos que estar levantados si no accionamos, si no caminamos, si no vamos hacia la misión que Él nos ha encomendado. A ti te ha encomendado, a los que somos padres, la misión es formar a nuestros hijos. Tenemos que levantarnos, tenemos que buscar de qué manera, cómo. Buscar al Señor para que nos instruya, pero tenemos que levantarnos. Si no nos levantamos, no podemos ni caminar. ¿Camina sentado? Es difícil. Hermanos, el levántate de Dios es un acto de misericordia. De misericordia. Porque Dios pudo haber buscado a alguien que ya estuviera de pie, pero prefirió acercarse al que estaba caído. Extenderle la mano y decirle, tu historia no termina en el suelo. Si hoy escuchas esta voz, no mires tus debilidades, mira la mano que se extiende para levantarte. Aquí estoy yo contigo todos los días del mundo. Es una misericordia de Dios que te extiende su mano y te dice, levántate. ¿Nos estaremos levantando? Cuando se levantó y caminó, dice el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será ¿qué? Destruida. Wow, tenía un mensaje fuerte para esa ciudad. Y Nínive escuchó el mensaje. Él fue a Nínive convencido de que Dios quería salvar a Nínive. Y no se desvió. Él caminó, él entró en aquella ciudad y fue a predicar el mensaje. Nínive era, recordemos que era una ciudad grande, poderosa, idólatra, sangrienta. Y ahí se fue y se metió ese profeta. Ahí fue y empezó a proclamar con confianza, con seguridad, y dio las instrucciones que el Señor le daba. Escuche el mensaje que Dios le dijo que dijera, que fuera a decirle a la gente de aquella poderosa ciudad que en 40 días su Nínive poderosa iba a ser erradicada si no se arrepentían. Era poderosa, grande, pero también idólatra y sangrienta, que sería destruida en 40 días. Jonás proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y déjame decirte, aunque era un mensaje de juicio, un mensaje duro de juicio, representa una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué, pastor? Una oportunidad de arrepentimiento. Ya que Dios no busca solamente destruir, sino también salvar. Y cuando el Señor nos dice, arrepiéntete, porque hay juicio, Él nos está dando la oportunidad de hacerlo. Él nos está previniendo de algo que puede venir contra nosotros. Es grande siempre la misericordia de Dios. Yo no sé qué estés haciendo, qué estés pasando, qué estés haciendo bien o qué estés haciendo mal, pero el Señor te dice, arrepiéntete, levántate. Y es una oportunidad que Dios nos da. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy levantando? ¿Estoy caminando? ¿Estoy obedeciendo? Y mira lo que dice el versículo 5 al 9. ¿Qué dice? Que Nínive se arrepintió, que Nínive respondió, que Nínive, esa gran ciudad, se humilló. Vamos a verlo, vamos a leer del versículo 5 al 9.
Dice la palabra de Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó. ¿Qué hizo? Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¡Wow! ¿Qué cosas le dice el rey a su pueblo? Jonás les predica, les anuncia el pecado que ellos estaban haciendo, les revela que el Señor está airado con ellos, les hace una advertencia, viene un juicio en 40 días. Hay un juicio en 40 días que no se arrepienten, pero también le da un mensaje de esperanza a ese pueblo. Y ese mensaje de esperanza también para nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas de que arrepentirnos y tenemos que entender y comprender que ese mensaje también es para nosotros. Después de pasar por el vientre de ese pez, de tus pruebas, de tus luchas personales, la obediencia ya no debe de ser, hermano, una carga, sino una respuesta de gratitud al Señor por su misericordia y por su amor. Jonás caminó 3 días por la ciudad. La victoria no fue instantánea. Él tuvo que hacer un esfuerzo físico, un desgaste, y perseveró. Y Dios te dice que camines en tu Nínive hoy. Dios pudo haber destruido la ciudad en 24 horas, en 1 hora, cuando Él quisiera. Pero podemos ver la misericordia, la gracia de Dios, que les da una advertencia y les da una oportunidad a ese pueblo que era pagano, a ese pueblo que era sangriento, a ese pueblo que era de verdad muy pecador, muy idólatra. Les da una oportunidad para que se arrepienta, como nos las da a cada uno de nosotros para que nos arrepintamos de las cosas que no estamos haciendo bien. ¿Y sabe qué pasó? Desde el niño hasta el anciano, desde el pobre hasta el rico, desde el inculto hasta los sabios, desde el más fiel servidor hasta el rey, respondieron a ese llamado. No hay barreras, no hay estatus para que usted y yo respondamos al llamado que Dios nos hace cuando nos habla en su palabra. Hermanos, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. El pueblo de Nínive creyó en Dios. Y fíjense cómo digo, el pueblo de Nínive, todo el pueblo creyó en Dios. Es algo sorprendente, algo maravilloso. Muchas veces nosotros oramos por una colonia, proclamamos el evangelio, y déjame decirte que difícilmente la colonia se convierte al cristianismo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Pero ahí dice que Nínive creyó. El arrepentimiento comenzó en creer en Dios. Ahí es donde empieza el arrepentimiento, cuando creemos en Dios. Y no solamente creer en Dios, sino creer en su palabra. El profeta estaba proclamando la palabra de Dios y ellos creyeron al mensaje, creyeron a la palabra. Porque la palabra es la que tiene el poder transformador de cambiar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Se pueden realizar muchas otras acciones relacionadas con el arrepentimiento, pero si no se comienza con creer en Dios, son obras inútiles y vanas de la carne. Déjame decirte una cosa, no se puede creer en Dios si no es por la palabra de Dios.
Es importante que usted venga, que usted se congregue, que usted lea, porque es a través de la palabra de Dios que podemos creer que puede haber arrepentimiento. Por eso a veces los exhortamos a estar en este lugar. Es importante que todo cristiano se arrepienta y crea. Nínive se convirtió con la predicación fiel y escuchaba atenta la palabra de Dios. Así fue Nínive. Todos escucharon, todos creyeron. Pero no solamente es escuchar y creer, sino también accionar conforme a lo que yo estoy aprendiendo y estoy viendo. Me dicen algo y no solamente escucho, sino acciono. ¿Por qué digo esto? Fíjate qué fue lo que hicieron ellos. Dice que creyeron y proclamaron ¿qué? Ayuno. No solamente creyeron, sino hicieron algo. ¿Y qué hicieron? Ayuno. La finalidad del ayuno en Nínive no fue un simple rito religioso como muchas veces lo hacemos o lo hacen algunos. Fue una estrategia de supervivencia espiritual, a una respuesta, hermano, desesperada ante la verdad revelada por el profeta a ellos, por Dios. Cuando el rey y el pueblo proclamaron ayuno, ya lo leímos ahorita del versículo 5 al 9, lo hicieron con 3 objetivos muy claros. Y hoy yo espero que nos sirvan de aprendizaje, que nos sirvan de lección. Lo hicieron con 3 objetivos muy claros. El primer objetivo de ellos fue detener el juicio a través de la humillación. Eso es lo que hizo el pueblo de Nínive. La finalidad principal era mover el corazón de Dios, entre paréntesis. Ellos creyeron al mensaje de Jonás sobre la destrucción inminente de Nínive y entendieron que la única forma de detener la sentencia era humillándose delante de Dios. Ellos le decían en el ayuno a Dios: nuestra necesidad de ti es más grande que nuestra necesidad de alimento. Fue un acto de rendición total para apelar a la misericordia de Dios. Ellos se humillaron delante de Dios. Ellos estaban haciendo algo. No solamente se arrepintieron, sino que empezaron a hacer algo por ese arrepentimiento que sentían. Número 2, validar un arrepentimiento genuino, no solo de palabras. El ayuno sirvió, hermanos, para demostrar que su arrepentimiento era real y no solo un remordimiento pasajero. A veces nosotros, o muchos de nosotros, me ha pasado que a veces tenemos un remordimiento, pero ese no es un arrepentimiento. Tenemos remordimiento, ¿por qué? Por las consecuencias que van a pasar por lo que hicimos mal, o por el acto que hicimos o realizamos. Pero no un arrepentimiento genuino. Yo me robo algo, me ven, me agarran y me arrepiento, según yo. Pero no porque me arrepiento por lo que hice una acción mala, sino porque hay consecuencias. Por eso digo que el arrepentimiento va más allá, mucho más allá que el remordimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces este va acompañado de una acción. Va acompañado de una acción. El texto dice: no solo ayunaron, sino que el rey ordenó a cada uno que se convirtieran de su mal camino y de la rapiña, de la violencia que ellos ejercían, que había en sus manos. O sea, se arrepintieron, pero también ellos hicieron algo. Se convirtieron de su mal camino. El ayuno fue la evidencia externa de un cambio interno. Y el ayuno debe ser la evidencia interna que lo que está provocando ese ayuno en tu interior, exteriormente lo estés mostrando para la gloria de Dios. Ellos se arrepintieron y lo estaban mostrando. Ese pueblo de Nínive era realmente un pueblo
conocido por una maldad, una crueldad extrema. Eran asirios. Así era ese pueblo. Y cuando ellos se arrepienten y va acompañado de la acción, el ayuno fue una manera de decir ellos: estamos dispuestos a castigar nuestra carne para que nuestras manos dejen de hacer el mal. Ellos estaban dispuestos a dejar algunas cosas para que en verdad externamente pudieran ver que ellos se habían arrepentido. Nosotros, ¿qué hacemos cuando nos arrepentimos de algo malo que hacemos? Si hay cambios en nosotros cuando nos arrepentimos, o seguimos igual. O seguimos igual. Número 3, crear una unidad en la intercesión. El ayuno de Nínive fue universal en la ciudad. Dice la Biblia que ayunaron desde el mayor hasta el menor, incluso los animales. Pobrecitos animales, no tenían nada que ver en esto, pero también ellos tuvieron que ayunar. ¿Cuál era la finalidad? Crear un clamor unánime de todos. El rey entendió que si el pecado era general, el arrepentimiento también debería ser general. Él lo entendió, que nadie debería quedar excluido del proceso de restauración en su vida. Nadie, ninguno. Hermano, Nínive no ayunó para pedir cosas materiales. Y repito, Nínive no ayunó para pedir cosas materiales, como muchos de nosotros hemos practicado. Él ayunó para pedir por sus vidas. A veces nosotros ayunamos para que Dios nos conceda lo que nosotros queremos. Pero Nínive nos enseña a ayunar para que Dios quite de nosotros lo que a Él no le agrada. Es muy diferente. ¿Cuántos de nosotros hemos ayunado? Y si lo has hecho, ¿verdad? Gloria a Dios, para que Dios te quite lo que a Él no le agrada. Normalmente ayunamos para que Dios nos conceda algo, y normalmente ese algo son cosas materiales. Es algo que ya se ha deformado de un pedimiento que podemos hacer, de una bendición que podemos tener. El ayuno nuestro debe ser como el de ellos, un reconocimiento de que sin su misericordia estuviéramos destruidos. Señor, por eso ayuno. Reconozco que sin tu misericordia estaríamos destruidos. Quita de nosotros lo que no te agrada. Ese ayuno era para eso. El ayuno de Nínive cambió el destino de una nación, porque todos lo hicieron. Nuestro ayuno hoy puede cambiar el destino de nuestra familia o de nuestra ciudad, pero tenemos que hacerlo por las formas y los motivos correctos. Por las formas y los motivos correctos. La respuesta fue absoluta. Se volvieron de sus caminos, se arrepintieron, le dieron la espalda a sus dioses, hicieron todas esas cosas y fueron al único Dios vivo y verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a nuestro Dios. Hicieron una ceremonia, hicieron el ayuno, y también dice que se vistieron de cilicio. Cuando alguien se vestía de cilicio, ¿qué es esto? Eran vestimentas que hacían de piel de cabra, de una cabra negra, que eran muy incómodas, daba comezón, picaba mucho. ¿Qué estaban haciendo aquí? Estaban simbolizando que estaban, que estaban castigando a su carne. Era una señal de humillación junto con la ceniza. Entonces el pueblo no solamente ayunó, sino que el pueblo de Dios se puso en acción para que Dios viera completamente que ese arrepentimiento era genuino. Inclusive dicen, ¿sabes qué? Nos vestimos de cilicio, no importa, tenemos que castigar la carne, tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que hacer cosas para que el Señor vea que realmente es genuino este arrepentimiento.
El mensaje de Jonás fue corto y sencillo, pero tuvo un impacto tan grande. ¿Por qué? Porque Jonás no hablaba de lo que había leído, hermano. Hablaba de lo que él había vivido. Era él un muerto viviente caminando por las calles de Nínive. Usted era un muerto viviente antes de conocer a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Dios, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que le conocemos, usted y yo debemos de hablarle a la gente de la misericordia de Dios. Que la gente pueda ver que usted fue rescatado de ese abismo tan profundo donde estaba, de esa condición en donde usted estaba. Hermanos, Nínive, el mundo, los atribulados, los ancianos, donde vamos a los asilos, no necesitan teología complicada. Créeme lo que no. Necesitan ver a alguien que estuvo muerto y que ahora vive para la gloria de Dios. ¿Usted está vivo? ¿Usted es un ser viviente para la gloria de Dios? Pues entonces levántese y vaya y predique el mensaje que Dios quiere que usted predique. Vaya y usted accione, haga algo donde muestre externamente los cambios internos que Dios ha hecho en su vida. Que ese sea el testimonio, que eso sea una lectura para aquellos que lo puedan ver y puedan decir, verdaderamente este estaba muerto, pero vive por la misericordia de Dios y quiere no solamente vivir él, sino quiere traer vida a aquellos que están perdidos y condenados. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Lo que pasó en Nínive, y le pregunto, ¿usted ha escuchado alguna vez de la palabra avivamiento? Del que muchos predican, muchos dicen, ¿saben qué? Vamos a lograr un avivamiento, vamos a hacer una campaña, vamos a ayunar 3, 4 días, 5, una semana, para que Dios haga cambios en esta ciudad, para que todos se conviertan, para que Dios nos dé esto, nos dé el otro. Les digo una cosa, no es así. No es así las cosas. El ayuno es muy bueno cuando se hace de la forma correcta y con los motivos correctos delante de Dios. ¿Y cuál es la forma correcta? Conforme a la voluntad, conforme a su palabra. Por ejemplo, me decía alguien me decía, vamos a orar para que el Señor ponga en su corazón el podernos dar descendencia. Ok, vamos a orar, vamos a ayunar. Te pregunto, ¿estará en el orden de Dios que nosotros tengamos descendencia? Y la respuesta es sí. Es una buena causa, es un buen motivo. Ahora vamos a hacerlo de una manera correcta. Ayunamos, le pedimos y mostramos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Esos cambios, esa fe que tenemos. Hermanos, tenemos que hacer el ayuno de la forma correcta. Sí le podemos pedir algo al Señor, sí, pero que vaya alineado a su voluntad. ¿Por qué en Nínive hubo un gran avivamiento? ¿Sabes por qué? Porque toda la ciudad se arrepintió y puso su fe en Dios. Ahí sí hubo un avivamiento total. A veces yo escucho a mis hermanos, no porque de verdad no tenga fe, pero yo lo escucho, México para las naciones, gran avivamiento. México va a ser para las naciones. Y te digo una cosa, jamás he visto que todo México se vuelva al cristianismo. Ya ha habido tantas campañas. Porque no solamente se requieren palabras, se requieren hechos. Si México total se arrepintiera, se convirtiera y cambiara, porque Dios cambia sus corazones, entonces sí veríamos algo distinto. ¿Pero por qué no lo vemos? Porque no son así las cosas. Muchas veces nos quieren engañar o te engañan diciendo, venga el gran avivamiento, aquí viene el gran pastor. Hermanos, no. ¿A Dios le agrada que ayunemos? Claro que sí le agrada. Pero ¿qué pasó aquí? Hubo avivamiento porque toda la ciudad se apartaron del mal. Le dieron la espalda al mal y corrieron a Dios.
¿Y sabes cuál fue el resultado de eso? Ahorita lo vamos a ver en el versículo 10. ¿Quieres que tu familia sea bendecida? Puedes ayunar por tu familia, pedir las cosas conforme a la Escritura, las cosas correctas, y Dios te puede conceder lo que tú quieras. Yo quiero que mis hijos, que mis hijas, por ejemplo, busquen a Dios y tengan una carrera. Es algo que está alineado a la voluntad de Dios. Yo quiero honrar, yo ayuno para que me enseñe a dejar todo lo que no debo hacer para honrar a mis padres. Y el Señor lo va a hacer. Pero no nos dejemos llevar por las emociones que a veces luego nos quieren impactar, ¿no? Yo recuerdo muchas cosas que podía platicarles de esos avivamientos, entre comillas, pero no les voy a platicar, no es el tema el día de hoy, ¿sí? Pero entonces cuando todos se arrepienten, cuando todos le dan la espalda a sus dioses, se apartan del mal y corren a Dios, ocurre algo muy importante, y lo vamos a ver en el versículo 10. Fíjate lo que ocurre, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Aquí mismo nos da la respuesta, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. ¿Quién? Dios se arrepintió, se compadeció, quiere decir, del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué hizo? No lo hizo. ¡Wow! Se convirtieron de su mal camino. Cuando nosotros caminamos en las cosas de Dios, nos arrepentimos y creemos, Dios a través del Espíritu Santo va a hacer una obra que nos va a regenerar, restaurar, va a transformar nuestras vidas. A veces nosotros luchamos muchas veces con lo mismo y no podemos. Muchas veces decimos, yo me arrepiento, hice mal, voy a dejar esto, y unos días lo dejamos, pero después se presenta la oportunidad y volvemos a caer, y luego otra vez nos arrepentimos y volvemos a caer, porque más que nada es un remordimiento, no un arrepentimiento genuino. Ya no voy a ir más con los cuates a hacer cosas tremendas, y volvemos a hacerlo. ¿Realmente estaremos arrepentidos? Ya no voy a hacer esto, no voy a actuar de esa manera. Y lo volvemos a hacer. ¿No te das cuenta que el Señor en su grande misericordia es un Dios de oportunidades? ¿Cuántas veces no hemos estado caídos? El Señor viene y extiende su mano poderosa de misericordia y nos levanta y nos ayuda para seguir caminando en medio de la adversidad, de la enfermedad, de la tribulación, de la tristeza, en medio del dolor por lo que nos han hecho tantas personas. Este pueblo era malo. Y Jonás les decía, él quería que los destruyera. Ellos no merecen nada. Ellos que mueran, que perezcan, nos han hecho tanto daño. Hermano, a ti y a mí probablemente nos han hecho tanto daño muchas personas y nos siguen haciendo daño. Pero ¿sabes qué? No lo señales. La venganza es de Dios. Deja a Dios que Él obre, que Él mande personas, que Él pueda mandar ese mensaje para que aquellos se arrepientan y se vuelvan y cambien. En nosotros no está, está en Dios. ¿Cuántas cosas o quién te ha hecho daño, te sigue haciendo daño? ¿Sabes qué? Ora por él. Ponles manos de Dios. No guardes en tu corazón nada, porque eso puede traerte o complicarte aún hasta en la salud. Cosas, hermano. Es que Él me hizo. Y dice Dios, también tú me hiciste. Es que yo no lo quiero perdonar. Y dice Dios, yo sí te perdono. Hermanos, cuando nos arrepentimos, debe haber un cambio en nosotros, un accionar. Debe que verse ese cambio externo de lo que Dios está haciendo internamente en nosotros. Y tú puedes decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me puedo llevar de esto que tú estás diciendo? Que en el capítulo 2, 3 vemos dos arrepentimientos, uno de Jonás y otro de Nínive. También vemos la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios nos enseña cuatro cosas, que con eso voy a terminar. Que Dios no cambia el mensaje ante la negativa
de Jonás. Dios no lo cambia. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo. Con Jonás a la buena o con Jonás a la mala. Lo que Dios va a hacer con nosotros a la buena o con nosotros a la mala, déjame decirte que Dios lo va a hacer. Y en tu vida tú puedes hacer dos cosas. Una, o resistimos y sufrimos, o obedecemos y tal vez sufrimos menos porque tenemos que cargar la cruz cada día. Pero lo que Dios ha determinado, Él lo va a hacer. Número 2, a Jonás le da una segunda oportunidad. Y mientras tú y yo pecamos, el mundo nos señala, pero Dios nos perdona, nos restaura y nos pone otra vez en dirección para ser usados para su gloria. Nos da una segunda oportunidad. Número 3, mientras Jonás veía a Nínive como un pueblo imposible de salvarse, Dios estaba trabajando con Nínive para llevarlos al arrepentimiento. Mientras tú sigas juzgando a aquel que te está haciendo la vida imposible y está pecando contra ti, pensando que él no puede ni debe recibir lo mismo que tú recibiste, quiero dejar saber que estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está usando otros medios para cambiar el corazón y quitarle la venda de los ojos y traerlo a cuentas con Él. Hermano, todo está en las manos de Dios. Y número 4, la respuesta de Dios es algo hermoso. Es un Dios misericordioso. ¿Qué significa esto? Que no paga como si lo mereciéramos. Y nos da lo que no merecemos. Y eso se llama gracia, amor de Dios. Y cierro este mensaje diciendo una cosa importante. Y es que Dios todavía es un Dios misericordioso. Porque no había ninguna razón, ninguna, para que Dios perdonara a Nínive. Pero tampoco había ninguna absolutamente razón para que Dios te perdonara a ti y me perdonara a mí. Pero sabes una cosa, Nínive no estaba buscando a Dios. Dios buscó a Nínive. Y te digo algo, Nínive, nosotros no estábamos buscando a Dios, pero Dios nos buscó a nosotros. Nosotros no somos como Jonás, no somos Jonás, sino somos como los ninivitas, ese pueblo pagano que daba adoración a otros dioses, y Dios fue a buscarnos. Por el puro afecto de su voluntad nos buscó, nos llamó. Dios es compasivo, clemente, lento en la ira y abundante en misericordia. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de Jonás. El rey de Nínive o de Asiria le dijo a su pueblo: ayunemos, oremos, pongámonos esta vestimenta a ver si así Dios nos perdona. Y él decía: aún vamos a hacer todo y no sabemos si nos perdone, pero en este 2026 yo te digo que Dios extiende su mano para levantarte, extiende su mano para cuidarte en esa trayectoria, extiende su misericordia para darnos no lo que merecemos, sino lo que no merecíamos de su gracia. Y déjame decirte más, nosotros tenemos algo que Nínive no tenía. Nosotros tenemos algo que se llama evangelio. Nosotros tenemos algo que se llama Jesucristo. Los ninivitas oraban y ayunaban para ver si Dios los perdonaba. Y nosotros, los cristianos o los que no tienen a Dios, debemos de confiar y buscar a Dios. En Él estamos seguros, mis hermanos. No sé cuál sea tu Nínive, cuál sea tu problema, cuál sea tu circunstancia, pero no corras en dirección contraria, porque Dios tiene un gran pez con tu nombre. Porque en ese pez verás lo profundo de tu pecado y vas a entender cuánta falta nos hace pedirle a Dios que nos escuche. Jonás dice: casi muero, yo estaba solo en oscuridad y clamé desde lo más profundo. Y Él me oyó y Él me perdonó
Y Él volvió a creer en mí. El hecho de que usted y yo hayamos pecado no se termina todo ahí, mi hermano. Levantémonos de la condición en donde estamos. Dios no utilizó a un profeta limpio, nuevo, sino utilizó a alguien que había caído. Lo tomó de la mano, lo levantó. Dios utilizó a aquel que Él transformó, que utilizó algo para el proceso de su vida. Dios puede utilizar una enfermedad, una escasez. Dios puede utilizar una relación rota. Dios puede utilizar tantas cosas para mostrarnos su amor, su compasión, para que nos demos cuenta que Él nos puede levantar y nos puede ayudar a seguir caminando hacia el frente. Y predicarles la palabra a aquellos. Contarles tu historia. Cómo Dios ha sido bueno contigo. Abrir nuestra boca, predicar el evangelio a aquellos que Él ha determinado. Usted no está aquí de verdad por casualidad. Deje usted de correr de Dios, de alejarse de Dios. Y en esta mañana acepte la invitación de Dios. Y que al salir de esta puerta usted vaya convencido de que Dios nos da segundas oportunidades. Dios no lo sacó de ese pez. Dios no lo sacó de esa condición en la que usted estaba para que usted volviera a su comodidad, sino para que fuera la respuesta al clamor de alguien que está perdido. Que usted vaya y proclame el evangelio a esa persona que no conoce, a esa persona que está perdida, como Jonás fue y predicó a Nínive, a ese pueblo pagano, a ese pueblo que era sangriento, sanguinario. Fue y proclamó la palabra de Dios. Dios no reemplazó a Jonás. No lo reemplazó aún después de la huida, de la desobediencia, del desastre. Dios volvió a confiar en él, en ese mismo hombre que había fallado. Como Dios puede confiar en usted y en mí, que hemos fallado. Y nos podemos dar cuenta que el Señor está presto para darnos una segunda oportunidad. Él no busca expertos, sino personas que hayan sido procesadas en el vientre del pez, en tu circunstancia, en tu situación, y ahora caminan con humildad a proclamar la salvación a aquellos que van a condenación. Si usted servía a sus planes, permita que ahora sirva a los planes del Señor. El Señor le da una nueva oportunidad y le dice en esta tarde: levántate. Levántate y camina. Y yo te sustentaré. Porque nuestro Señor no descansa ni un segundo. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, levantémonos. Y no solamente nos levantemos, caminemos hacia el propósito y a la misión que Dios nos ha encomendado. Que Dios les bendiga, mis hermanos.